Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, un inmenso placer saludarles de nuevo. Estamos en el marco de estos programas especiales con motivo de nuestro 17º aniversario, 17 años de ininterrumpidas transmisiones televisivas a través de nuestro canal de televisión Telecolor, aquí en la ciudad de Maracaibo, como ustedes bien lo saben. Hoy el tema es muy importante, toca el alma del venezolano, pero me toca peligrosamente el corazón a mí, así que espero tratar de tener la claridad mental y el equilibrio emocional, bueno, para que el programa sea estrictamente informativo, porque hablaremos de las migraciones. Hay entes en el mundo que están atendiendo, amparando a nuestros hijos, que agarraron sus maletas y se fueron por el mundo. Con muchos motivos de por medio, pero bueno, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo estas organizaciones? Y una de ellas es la que dirige y que yo voy a dejar que Rafael Ángel Andrés Galicia nos presente a nuestro invitado, que hoy tenemos una interesante trilogía, porque el moderador está en Santiago de Chile, yo estoy en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, y nuestro invitado está en la República Dominicana. Rafael Ángel Andrés. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición del programa a través de nuestro canal en YouTube, que como siempre les digo, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo. Rafael Galicia TV en YouTube, ahí pueden encontrar también este programa. Como dijo Rafael Galicia, en la televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para todo el estado Zulia. Hoy tenemos un programa de lujo. Hoy vamos a conversar con el jefe de la misión de la Organización Internacional de Migraciones en República Dominicana. Vamos a conversar con el doctor Josué Gastelbondo. Todo el tema migratorio visto desde el ámbito institucional, porque a manera de introducción, la Organización Internacional de Migraciones es una agencia de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el objetivo que tiene en el tratamiento de los migrantes? Evidentemente vamos a hablar de los migrantes venezolanos, pero los migrantes son todas aquellas personas que están o viven en un país en el cual no nacieron. Y así que vamos a tocar todo el tema migratorio. Doctor, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos. Un gusto saludarles desde la República Dominicana a todos los que observan y siguen a 8 Columnas. O sea, bella y hermosa la República Dominicana, yo la conocí, conocí Santiago de Compostela y estuve en el Jack Tar Beach más de una semana recorriendo los entornos y la capital de la República Dominicana. Creo que, si la memoria no me falla, era presidente el doctor Joaquín Balaguer. Es una isla preciosa de gente muy calurosa. Bueno, ¿cuáles son las tareas que cumple en Latinoamérica la Organización Internacional de las Migraciones? Bueno, la OIM es un organismo que entró a Naciones Unidas en el 2016, pero que tenía más de casi 70 años operando en el mundo alrededor del tema de migración y con los mismos países que como socios, como miembros de su asamblea, que hacían parte de las Naciones Unidas. Entonces llegó un momento en que se fusionó y empezó a manejarse como la Agencia de las Naciones Unidas para temas de la migración. Nosotros tenemos la sede mundial en Ginebra, tenemos oficinas regionales, para Centro, Norteamérica y el Caribe está en Costa Rica y la de Sudamérica está en Buenos Aires. Tenemos presencia en más de 160 países, entre ellos Venezuela, y República Dominicana y Chile, o sea, los 3 países que estamos acá tenemos oficinas de la OIM. Bueno. Sí. El mandato Ahora, nuestro tiene que ver con migración, con atender a los migrantes y en una mirada muy amplia de la migración, mirando temas de migración y salud, también en esta época particularmente con los venezolanos en mucha asistencia humanitaria, como en temas que tengan que ver con integración
social, cultural y económica a los países que hoy son receptores de esta diáspora dominicana en el continente. Bueno, es un tema que domina a la perfección nuestro comoderador Rafael Ángel Andrés, pero fíjese, tiene un apellido complicadísimo de pronunciar, así que lo llamaré, voy a reducir eso al término doctor. O a Mire, Josué, queda más fácil. para Venezuela es más o menos nuevo el tema de la migración. Desde hace aproximadamente unos 5 años, los venezolanos han tenido que emigrar de este país por diversos factores políticos que, bueno, después en otra ocasión pudiéramos analizar, pero digamos que para nosotros ha sido más o menos nuevos o reciente es la palabra adecuada, este tema de la migración. ¿Qué estadística llevan ustedes en torno a la cantidad de venezolanos fuera de nuestro país? Realmente lo que hacemos nosotros es unir lo que oficialmente dicen los gobiernos. Es decir, nosotros no tenemos ninguna estadística propia ni ningún dato propio. Miramos cada gobierno qué dato tiene y unimos la información que recibimos de todos los gobiernos como datos oficiales. Eso nos está dando cerca de 4,5 millones de venezolanos en la región. De esos, en República Dominicana hay 104,000, según la Dirección General de Migración, que se basa en el registro de los aeropuertos. En el caso de República Dominicana, con Venezuela, tienen lazos históricos desde los indígenas, desde los taínos, con todas las comunidades indígenas de Venezuela, pasando incluso porque el prócer principal de la independencia de la República Dominicana, que fue Duarte, falleció en Venezuela. Entonces tienen unos lazos muy fuertes y bueno, la Villos Caracas Boys es otro de los grandes lazos que los unen. Claro. Entonces, los datos oficiales que tenemos es que del 2015 al 2019, los ingresos por aeropuerto, que salen publicados en el portal del Banco Central de República Dominicana, fueron cerca de 680,000 ingresos de venezolanos. Todos entran por aeropuerto. Y no, es una isla, bueno, no vienen por bastante barco. alta. Claro. Bastante alta. Por cierto que en salieron Dominicana la hay un mayoría. monumento grandísimo a Cristóbal Colón. Sí, claro, claro. También Porque fue nos unen mucha historia. Bueno, claro. estos venezolanos, ¿en qué condiciones se encuentran actualmente en República Dominicana? ¿Ingresaron como turistas? ¿Ingresaron como migrantes? ¿Ingresaron con visa? ¿Cómo ingresaron estos venezolanos en el caso de República Dominicana? Claro, hay dos tipos que, bueno, hasta antes del COVID, porque ahorita con los cierres de aeropuertos nos cambió el escenario. Los últimos años, más o menos, entraban y salían 100,000. Entonces había un movimiento pendular de 100,000 entradas y 100,000 salidas. Y se iban quedando algún saldo que acumulaba otros 100,000. La situación es que casi todos entraron con permisos de turismo y desde diciembre con visa de turismo que se empezó a pedir. Ese permiso dura entre 60 y 90 días. A todos los que se quedaron y se les venció entraron en estatus migratorio irregular. La República Dominicana aún no ha implementado ningún plan que le permita facilitar o acceder a un estatus migratorio distinto a la población venezolana. Es decir, que más del 90% está en condición migratoria irregular. Y esto es porque en las leyes dominicanas hay que salir del país para cuando uno va a cambiar de estatus migratorio. Es decir, si uno entró como turista y quiere trabajar, tiene que devolverse a tramitar la visa de trabajo a Caracas y regresar otra vez. O si entró como estudiante y quiere trabajar, se tiene que devolver, etc. Entonces, no hay manera de cambiar de turista a estudiante o a trabajador estando en el país. Y ese es uno de los temas que tenemos en la agenda con el gobierno, que es explorar con el gobierno la facilitación legal para que los venezolanos que están acá puedan cambiar de estatus migratorio a trabajo, estudio y reunificación familiar sin necesidad de ir a Caracas. Con un cambio de gobierno hace una semana. El gobierno anterior ya estaba convencido, pero no anunció, digamos, las medidas. Entonces, con este gobierno que lleva unos días empezando, tenemos ya un diálogo sobre el tema y esperamos que pronto haya una facilitación de trámites.
Los principales temas para acceder a un estatus migratorio aquí son poder hacer el trámite desde acá y que permitan pasaportes vencidos para el tema de regularización. Y hay un tema ya menor de apostillados, pero superando esos dos temas, perfectamente podríamos tener a más del 90% de los venezolanos pasando a visas de trabajo, estudio y reunificación familiar. Doctor Gastelbondo, dentro del trabajo a nivel latinoamericano de la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones, ¿cómo han atendido a los migrantes en el contexto que vive el mundo de una pandemia? Porque el migrante es, en la fuerza económica de un país, veo que es el eslabón más débil por el cual pueden perder mucho de los trabajos. Es el caso, por ejemplo, en Chile, que es donde yo estoy. Muchos venezolanos han perdido su trabajo a causa de la pandemia. Imagino una situación más o menos similar, sin entrar en profundidad, en la República Dominicana. ¿Cuál es el trabajo o cómo puede ayudarles la Organización Internacional de Migraciones en medio de toda esta crisis que viven los migrantes, consecuencia de una pandemia? Claro, te confirmo que nos ha pasado lo mismo en República Dominicana que en Sí, Chile. sí, sí. La Me gran imagino. mayoría, digamos, la característica de los venezolanos que han venido acá es que es gente formada. Más del 90% tiene bachillerato, carreras universitarias y posgrados. Y la condición migratoria irregular no le ha podido permitir aportar lo que realmente podrían aportar al desarrollo del país. Y en medio de esa condición entra la pandemia y los venezolanos trabajaban sobre todo en el sector turismo, que está fuertemente golpeado. Es decir, en este país tiene Claro. 10 millones de habitantes y trabajaban 4,5. Se han perdido 1,5 millones de empleos de marzo a hoy. Y en esa pérdida del 1,5 millones de empleos, los sectores turismo, comercio, restaurantes, que siguen cerrados. Por ejemplo, hay toque de queda todos los días desde las 7 de la noche y los fines de semana desde las 5 de la tarde. Entonces, el impacto sobre restaurantes, turismo, etcétera, es altísimo. Este país recibe más de 7 millones de turistas al año y el tema está paralizado. Entonces, la población venezolana se ha visto seriamente afectada. Nosotros creemos que perdieron ingresos entre marzo y abril cerca de 90,000 venezolanos en el país, o sea, el 90% de quienes estaban acá. Gradualmente algunos han logrado empezar, pero como no tenían estatus migratorio regular, las subvenciones del gobierno para gente que perdió el empleo formal no le han llegado a la población venezolana, y las asistencias del gobierno hacia la población más pobre, que han sido transferencias monetarias, tampoco incluye a los migrantes. Entonces, realmente el rol ha sido de los organismos internacionales como nosotros, que con recursos limitados, en el caso nuestro con donaciones de Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, hemos estado dando asistencias para que la gente pague alquiler, haga mercados, pague estudios, pueda pagar temas de documentación o mire algunas iniciativas productivas que puede iniciar. La cobertura hasta ahora desde la OIM está llegando a cerca de las 6,000 personas venezolanas, lo cual es poco si pensamos que hay 90,000 en esas Claro. condiciones. Sin embargo, por ejemplo, hemos recientemente con ayuda de Canadá ayudado a pagar el alquiler a 450 mujeres venezolanas que tenían hijos. Hemos hecho operaciones como repartir 1,900 mercados. Entonces, ¿cuál ha sido la base de esto? Hay 7 organizaciones de venezolanos lideradas por venezolanos que son quienes definen dónde están las familias con una situación más crítica, que nos dicen cuánto debería girársele, que normalmente están girando alrededor de $100 por familia más o menos, o de ahí hacia arriba. Y con esa identificación de las 7 organizaciones que nos dicen quiénes son quienes hay que asistir y en qué líneas, nosotros hacemos transferencias monetarias. Es decir, la base de nuestro trabajo está en el liderazgo y en la apropiación de la población venezolana. La población venezolana no es receptora pasiva en medio de la crisis, sino actores determinantes y protagonistas de la asistencia. O sea, son supremamente importantes para la OIM las organizaciones comunitarias de venezolanos, las asociaciones de migrantes que trabajan en favor de los venezolanos. Estas 7 no son todas, hay algunas otras, pero digamos nosotros hemos ido creciendo gradualmente en el apoyo de ellos. Pero lo fundamental para nosotros es que la población venezolana empieza a través de sus propias organizaciones a ser protagonista de su experiencia migratoria. Y parte de ella también son iniciativas de comunicación como Globalízate Radio, que es un ejercicio hermanado con el trabajo que ustedes hacen,
que lo lideran periodistas y profesionales venezolanos y que tienen también un esquema de plataforma que nosotros apoyamos. Y tenemos otra dimensión que es la dimensión local. Hay un proyecto de la Unión Europea que quiere apoyar cómo la población venezolana ayuda en el desarrollo local de 2 ciudades que hacen parte del área metropolitana de Santo Domingo. La ciudad de Boca Chica, que está al lado del aeropuerto, al lado del mar, con unas playas muy visitadas, y otra ciudad que se llama San Cristóbal, que está dentro de la misma área metropolitana de Santo Domingo. La población venezolana está empezando a ayudar a la alcaldía en los procesos principales de desarrollo de las alcaldías, desde cualificarlo. Este es un proyecto que va a durar 2 años, pero por ejemplo ya los alcaldes coordinan con los líderes venezolanos a qué familias se le asisten, cómo pueden colaborar. Entonces, digamos, nuestro papel fundamental es que sean protagonistas, no que sean beneficiarios pasivos de asistencia, sino que sean actores del desarrollo, que lideren el proceso, que se apropien del proceso y que nosotros seamos quienes ayudemos a ese fortalecimiento. Pero los actores de primera línea con las comunidades hoy en día, incluso en muchos casos comunidades necesitadas dominicanas, son las asociaciones de migrantes venezolanos. Son muy importantes para el desarrollo del país. Wow, veo que hay un trabajo importante que a pesar de la pandemia no se detiene, no se detiene. Primero el que impulsa la OIM y también el que hace propiamente el venezolano en el extranjero. Doctor, ¿cuál ha sido el impacto, más allá del migrante venezolano, el migrante en general, cuál es el impacto que tienen un extranjero, citando el caso como ejemplo de República Dominicana, que es su área de trabajo, cuál es el impacto de la población extranjera en una nación, en un contexto evidentemente tan difícil y tan complejo como es esta pandemia que estamos viviendo? En el caso de República Dominicana hay unos sectores de la economía que dependen de extranjeros. La agricultura depende de haitianos, la construcción depende de mano de obra haitiana y buen aporte a los temas de turismo, de comercio, dependía de la participación, sobre todo, de población venezolana. Entonces, digamos que hay un aporte muy importante de quienes estaban aquí al desarrollo nacional. Y otro aporte importante de migrantes son los dominicanos en el exterior, que hay más de 2 millones de dominicanos en el exterior. La mayoría están en Nueva York. Es curioso porque si uno mira por cantidad de dominicanos en ciudades del mundo, la primera ciudad con dominicanos es Santo Domingo, la capital, y la segunda es Nueva York, y la tercera es Santiago, la ciudad que tú conociste. O sea, hay más dominicanos en Nueva York que en Santiago, que tú conociste en el centro del país. Entonces, cuando entró la crisis fuerte en Nueva York, la colonia dominicana es la más grande de las latinas que hay en Nueva York, un momento en que los fallecimientos por COVID, una tercera parte de los fallecimientos de Nueva York eran latinos. Y la colonia latina más grande es dominicanos. Nosotros llegamos a calcular que fácilmente en Nueva York fallecieron 5 veces más dominicanos que en la República Dominicana en lo que va del COVID. Entonces, hubo un impacto en disminución de las remesas muy importante. En marzo bajó 145 millones y en abril bajó casi 200 millones. Pero lo más grave fue que hubo en marzo 300.000 familias menos que recibieron remesas desde Estados Unidos hacia familias dominicanas, y en abril llegó casi a 500.000 de los 2 millones de hogares que reciben remesas al mes en República Dominicana. Eso empezó a mejorar. La gente en el exterior hizo un sobreesfuerzo, ya no está ahorrando nada, sabe que su familia está en una situación más crítica y están mandando más dinero. Entonces, este es un cruce entre cómo los migrantes dominicanos que están en el exterior ayudan al desarrollo del país y cómo los inmigrantes que están acá también contribuyen al desarrollo del país. Pero estamos quizá en el momento más difícil de las condiciones económicas de la población venezolana en República Dominicana, con una ventaja, que hay un lazo cultural, social e histórico muy fuerte entre la población dominicana y el pueblo venezolano. Entonces, digamos, fenómenos de xenofobia que sí se han presentado en otras latitudes, en el caso de República Dominicana aún afortunadamente no se presenta, y por el contrario, con mucha calidez se sigue recibiendo y atendiendo a la población venezolana,
y se ve con mucho agradecimiento cuando los venezolanos en estos momentos de crisis se vuelven actores de la solución y quienes llevan incluso asistencia a la población dominicana. Porque lo que nosotros vemos es a las asociaciones de venezolanos atendiendo a dominicanos. Y eso genera un sentimiento de integración y de fraternidad muy fuerte entre los dos pueblos. Entonces, por ejemplo, hay una orquesta sinfónica binacional, que es la Orquesta Sinfónica Binacional Dominico-Venezolana, que tiene 48 músicos venezolanos y 12 dominicanos. Esa es una orquesta que ha apoyado la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana, que tiene 46 empresas venezolanas aquí en el país agremiadas, unas muy importantes, otras de escala más pequeña, y que apoyan la orquesta. Entre la OIM y la Cámara apoyamos la orquesta, que tiene un director de orquesta maravilloso venezolano, y digamos esto fortalece los lazos de integración cultural. Y hay que, desde nuestra perspectiva, seguir manteniendo los lazos culturales que desde la construcción de los encuentros y diálogos culturales y desde la empatía de la gente venezolana con la gente dominicana es que se construye la prevención de ejercicios de xenofobia que afortunadamente en este país aún no se han dado de manera, digamos, significativa. No, por lo menos nosotros no tenemos información de que se hayan presentado como una situación social. Qué bueno, me parece bastante positivo escuchar que República Dominicana se une a la lista de países donde la relación con los venezolanos es bastante positiva, porque a pesar de que estamos regados por el mundo, hay países donde se ha presentado una cierta hostilidad hacia los venezolanos. Un caso muy concreto es el de Panamá, en los primeros años del inicio de este ciclo migratorio venezolano, 2014, 2015, 2016, y recientemente con el tema de la pandemia, en medio de una crisis económica también, se ha reavivado, digamos, esa hostilidad entre panameños y venezolanos en el contexto de una crisis. Estamos conversando con el doctor Josué Gastelbondo. Él es el jefe de la misión de la Organización Internacional de Migraciones en República Dominicana. Debemos ir a una pausa, vamos a marcar un alto en nuestra conversación y al retorno cerramos nuestra charla. Estamos hablando sobre los migrantes, obviamente sobre los migrantes también venezolanos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos conversando sobre el tema de las migraciones. La forma perfecta como Rafael Ángel Andrés presenta a nuestro invitado, yo no la voy a echar a perder intentando yo pronunciar ese terrible apellido. Así que continúe, Rafael Ángel. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado si la Organización Internacional de Migraciones ha, digamos, levantado algún tipo de estadística, por ejemplo, qué tipo de migración venezolana está llegando a Dominicana, si son profesionales, qué tipo de profesión, los que no son profesionales, qué están haciendo, en qué se está moviendo. Ya sabemos que la pandemia paralizó el planeta, eso estamos claros, pero al margen de esto, antes del arribo de esta peste china, ¿cómo se venía manejando la migración en República Dominicana? Hay varios ejercicios que se han hecho. El gobierno hizo una encuesta nacional de inmigrantes en el 2012 e hizo otra en el 2017, con el apoyo de una de las agencias de Naciones Unidas, que es el Fondo de Población. Ahí se hizo un análisis de la caracterización de los migrantes y los venezolanos crecieron un 635% entre el 2012 y el 2017. Ahora bien, se sigue caracterizando por una población con un nivel educativo promedio más alto que el dominicano, con capacidades de aportar, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí encontramos, por ejemplo, que el 80% de la gente le habían pagado menos de lo que le habían dicho inicialmente que le iban a pagar. Eso significa que pese al nivel cualificado que tienen,
su falta de documentación y de posibilidades de aportar de mejor manera empieza a desperdiciar una oportunidad para la sociedad y para el desarrollo dominicano al no poderse integrar en sus campos. Yo ponía un ejemplo una vez y decía, un médico vendiendo jugos en una calle no gana nadie, ni el que se toma el jugo, ni el país, ni el médico, no gana nadie. O sea, es una fórmula donde perdemos todos. Entonces, la OIM hizo una encuesta de muestreo a partir del análisis que hizo la Encuesta Nacional de Inmigrantes y aplicamos 2 rondas de muestras representativas. ¿Qué encontramos? La cualificación de los venezolanos, que todos habían llegado de manera regular, aunque la mayoría estaban en estatus migratorio irregular, pero que tenían unos perfiles profesionales que podrían ayudar básicamente a 3 sectores: el turismo, la salud y la educación. Entonces, después de ese ejercicio, otras agencias de Naciones Unidas con el gobierno, con el Instituto Nacional de Migración, hizo un estudio a finales del año pasado sobre las oportunidades de inserción y de aporte a la economía de la población venezolana específicamente. Cuando nosotros les marcamos las pautas de salud, educación, turismo y algunos sectores de comercio y demás, se pudo identificar, hay un análisis, digamos, en qué trabajaba la población venezolana en Venezuela antes de venir, en qué trabaja ahora y en qué podría trabajar, y las necesidades de empleabilidad que tiene el país. Claramente hay unas necesidades de vinculación en los temas de salud y educación. Por ejemplo, aquí hay un déficit de maestros, y por otro lado, en las pruebas de la OCDE, la prueba PISA global, la República Dominicana está en el deshonroso último lugar. Entonces, se ha estado planteando la importancia de que la población venezolana, que tiene un mayor nivel de experiencia, de cualificación, aporte realmente en el campo educativo. Ese es un tema que hemos empezado a hablar con el gobierno y que el gobierno está interesado en poderlo encajar. Entonces, sí, digamos, está claro que el país está perdiendo una oportunidad de aporte al desarrollo, que la sociedad es consciente que esto está sucediendo, pero que aún no se han dado los pasos para, digamos, transformar esa situación de manera determinante. En días recientes hablábamos con el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana, que es un venezolano, Luis Meneses. Él está empezando nuevamente a revisar listados del sector salud y del sector educación para nuevamente sentarnos con esos 2 sectores con nombres y apellidos de venezolanos y decirle, mire, estos están en esta condición, etcétera. Necesitamos ver cómo los insertamos realmente al aporte en estos campos. Pero realmente hasta que el turismo no se active de manera masiva, la población venezolana no podrá, digamos, reactivar su situación económica. Porque realmente el aporte de la población venezolana al turismo en República Dominicana ha sido importante en calidad de la atención, en calidad del servicio, en eficiencia, en la reorganización administrativa, en el conocimiento financiero que traen y aportan. Entonces yo creo que digamos, dentro de las oleadas que ha habido hace años, como en el resto del continente, llegó una ala empresarial con más recursos, después llegaron profesionales que se lograron insertar, digamos, hasta antes del 2015, en campos diversos de sus perfiles profesionales, y esta última oleada es la que el país está desperdiciando su verdadera potencialidad de aporte al desarrollo, y es, digamos, de los planteamientos centrales que tenemos en el diálogo con el gobierno, que es un diálogo sincero y constructivo. Nosotros esperamos que el gobierno, además que conoce muy bien el tema, tome la decisión de avanzar en estos caminos hacia la integración de la población venezolana al desarrollo dominicano. Doctor, bueno, qué interesante. ¿Sí? Sí, continúa. Muy interesante, y quiero detenerme en los profesionales de la salud venezolanos en República Dominicana. No sé si tienen un estudio de cuántos se han incorporado al sistema de salud dominicano para dar su brazo, para ayudar a República Dominicana en medio de esta pandemia. Si los venezolanos, los médicos venezolanos se han logrado incorporar al sistema de salud dominicano, entendiendo el contexto de la emergencia en la que debe estar el país y el mundo, y luego solucionar su situación migratoria para quedar de manera permanente, digamos. Sí, hubo iniciativas individuales de inserción. Lo que no ha habido es una política para facilitarlo. Entonces, los médicos llegaban,
iban a la universidad pública principal de este país, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UASD, hacían unos cursos de nivelación que costaban alrededor de $3.500 y quedaban convalidados los estudios para ya hacer un trámite adicional ante las autoridades ya del gremio de médicos para el carnet de poder ejercer, ¿no? Y en ese momento, eso sí, se pudieron ir insertando. De hecho, una de las principales clínicas de Santo Domingo, la Clínica Abreu, es de venezolanos. Y es de las principales de la ciudad, es decir, de las más importantes que tiene el país. Igualmente, nosotros vemos que lo que ha pasado es que muchos llegaron y no tuvieron los $3.500, otros lograron dar ese paso y no completaron el de inserción ya a los otros permisos que siguen. Entonces estamos haciendo ya de manera práctica listados concretos de en qué paso van, qué recursos necesitarían y en qué necesitamos que el gobierno colabore y el sector de la salud en particular para lograr una mayor inserción. Porque lo que está sucediendo con el tema del COVID es que incluso cuando crece la posibilidad de que haya más pruebas, de que haya más camas que se incorporan tanto en UCI como en atención intermedia y esto, se empiezan a quedar cortos de gente. O sea, es más, digamos, es más fácil incorporar camas que incorporar profesionales de la salud. Entonces, realmente este país que tiene ya más de cerca de 90.000 contagios, más de 1.500 fallecimientos, ya estamos en 1.600 y pico. De todas formas, en la medida en que se amplía la plataforma del sector privado para evitar que el sector salud en su conjunto colapse, es cuando empieza a haber necesidad de integrar más gente. Entonces, para que vean el nivel de distanciamiento sobre el cual tenemos que trabajar y estamos trabajando, es una población venezolana con toda una potencial de ayuda y un país necesitándolo y todavía faltándonos los hilos para que se logre concretar, cerrar los ciclos de convalidación, cerrar los ciclos de homologación y poder aportar de manera más sustantiva. Yo creo que esa es de las tareas centrales que debemos trabajar, porque en el tema de salud, los migrantes venezolanos que están en República Dominicana, aún hay muchos que tienen bastante por aportar. ¿Y cuál es el papel que ha desempeñado el gobierno? Entiendo que el gobierno de Luis Abinader acaba de asumir hace nada. Para el momento de la grabación de este programa, amigos que nos ven, el actual gobierno de República Dominicana tiene apenas 5 días en el cargo. O sea, apenas sí están, digamos, asumiendo en funciones, pero si tienen coordinado reunirse con el gobierno, plantearle alguna situación, algún programa extraordinario que les permita a los profesionales, no solo venezolanos, ojo, sino al extranjero profesional de la salud, claro, que está en este caso en República Dominicana, poder ejercer y que sea, así como es accesible conseguir unas camas, también profesionales que atiendan a la persona, claro, que está en esa cama en los centros hospitalarios. Claro, lo que se estima es que en República Dominicana hay 500.000 de haitianos. Ten en cuenta que esta es una isla que tiene 2 países y uno de los países es el más pobre del mundo. Entonces, obviamente la gente viene a buscar oportunidades por tierra en una frontera de 400 kilómetros de larga. Wow. Pero la mano de obra haitiana, que además habla otro idioma, que es el creol, que es muy parecido al francés. Al francés. Que tienen diferencias culturales fuertes, se integra en actividades de agricultura, de construcción, de poca calificación. Informales, digamos. De venta ambulante, informal, de frutas y cosas de estas. Eso mismo pasa. Claro, la población venezolana tiene otro tipo de inserción, pero podría incluso insertarse con mayor posibilidad de aporte. Entonces, digamos que los grandes desafíos del nuevo gobierno están precisamente en poner a andar temas que se vieron, pero que no se implementaron durante el gobierno anterior. El presidente Abinader ha puesto un gabinete de lujo en temas de migración. Por ejemplo, al frente del Instituto Nacional de Migración ha colocado a un señor que es de las personas que yo diría con toda certeza que es quien más conoce el tema migratorio en el país, que es un maestro investigador con múltiples publicaciones sobre temas de migración, que se llama Wilfredo Lozano. En la Cancillería ha puesto un canciller también de lujo, que sus últimos libros antes de ser canciller es un tema sobre derechos humanos
y Relaciones Internacionales, que fue incluso embajador en la OEA y demás. O sea, y en el Viceministerio de Migración y Naturalización ha colocado uno de los que redactó la Ley General de Migración. Entonces, digamos que el equipo que asume las temáticas migratorias, aunque tengan visiones en algunos temas distintos, son profundos conocedores del tema. Entonces, digamos, cuando yo me senté a hablar antes de que posesionaran al Wilfredo, al profesor de todos nosotros, lo conocí mucho antes de que lo designaran como director del Instituto Nacional de Migración, que es el ente que asesora al gobierno en políticas migratorias. Y obviamente tiene perfectamente claro el tema que hay que avanzar sobre el proceso de documentación para estatus migratorio regular de la población venezolana. Con el que iba a ser canciller, nosotros, todas las agencias de Naciones Unidas nos reunimos a finales del año pasado, ya, como 8 meses, con el candidato Abinader y con todo su staff de programático, todos los que escribieron el programa. Y ellos nos entregaron un documento de 196 páginas que era su programa de gobierno. Y todas las agencias de la ONU, UNICEF, PNUD, la OIM, Fondo de Población, en fin, cada una leyó apartes que tenían que ver con su tema y con el candidato Abinader y todo su equipo del programa, estuvimos mirando temas y desde ahí yo creé relación con el que hoy es canciller, que es Roberto Álvarez, un profundo conocedor del tema y un hombre que tiene claramente, muy clara la importancia de la integración, de la inclusión, de la inserción productiva. Y con él conversamos algunas veces antes de que fuera designado canciller. Cuando fue designado canciller volvimos a conversar, pero me dijo, estoy en la tarea de la posesión, de toda la coordinación de la posesión y recibiendo la Cancillería. Josué, hablemos cuando me posesione. Entonces, yo incluso le escribí 13 temas claves que tenemos en la agenda de apoyo a gobierno y conjunta, y de esos hay 2 o 3 temas que tienen que ver con la población venezolana, que tiene que ver este tema de la inserción laboral directamente, el tema del acceso a estatus migratorio regular, y tenemos otros temas, digamos, de renovaciones de quienes ya están en el país para facilitar, digamos, procesos que tienen que ver con la población venezolana. Pero yo estoy muy confiado del conocimiento en el tema, de la capacidad de este gobierno, y yo creo que viene, por lo menos yo siento una energía, una buena energía para lo que puede venir Qué con bueno. el gobierno entrante. Qué bueno. Una buena vibra. Mire, quería preguntarle, ¿no? Digamos que la Organización Internacional de Migraciones financiaría algunos gastos de venezolanos que requieren regularizar. En el caso de médicos, ya usted un migrante, oye, $3,000 para un migrante que va llegando, hermano, eso debe pesar mucho. ¿Está garantizado ese financiamiento? Es la pregunta. Lo otro, ¿cuántos venezolanos han muerto por la pandemia COVID-19 en República Dominicana? ¿Y a qué se debe? Nosotros tenemos ¿Están datos, recibiendo asistencia médica? sí, nosotros tenemos datos hasta ahora de pocos, como 6, que lo recibimos Gracias a directamente Dios son pocos. de las asociaciones. Sin embargo, el nivel de contagio ha sido alto y cada vez mayor. Digamos, aquí el contagio empezó por las clases medias altas y luego se permeó al resto de la sociedad. Entonces, sí, ha habido mucho contagio, ha habido situaciones. Por ejemplo, nosotros, una venezolana se comunicó con nosotros a mi teléfono un lunes como a las 10 de la noche porque tenía a su mamá en la puerta de un hospital, en una silla, esperando que la atendieran con COVID. Y grave. Ella pasó un mes en cuidados intensivos y salió la semana pasada. Nosotros le hemos dado todo el apoyo. Con el apoyo de la Gracias a Dios. OPS, de ellos, digamos, el hospital no le cobró nada por el mes de cuidados intensivos, pero todos los medicamentos y demás complementarios que ha requerido, que en este momento puede ser cerca de $1,000, lo hemos puesto nosotros hacia esta familia. Entonces, dependen los casos, damos más o menos atención a la población, pero sí, efectivamente, tenemos también mucha población venezolana que no logra entrar al sistema de salud y no les logran pagar
tratamientos que requieren gasto continuo, epilepsia, leucemia, cáncer, y nosotros mensualmente damos aporte, hay casos que llevamos 2 años asistiendo en medicamentos y en tratamientos a una sola persona de una familia. Entonces, digamos, es muy flexible el tipo de cooperación que damos. Y en el tema de legalización y reinserción para el sector salud, claro que estamos dispuestos a cofinanciar, a negociar incluso con las universidades, en una negociación más de un paquete y demás. Si se da una negociación, o digamos, un acuerdo del gobierno para que miles y miles de venezolanos accedan a un estatus migratorio regular en el país, nosotros estamos listos para dar un apoyo claro. De hecho, hoy hablábamos con las 7 organizaciones de venezolanos y dijimos, mientras lo anuncian, vamos comprando escáneres, impresoras, computadoras, montando 8 oficinas de atención en todo el país. Porque es que si de repente el gobierno nos dice ya, mientras nos ponemos a comprar estas cosas, podemos perder 3 o 4 semanas y lo que va a pasar es que les van a caer encima todos los tramitadores a la población venezolana y mientras nosotros podemos hacer una asesoría importante de manera gratuita, la gente con el afán de regularizarse, porque la gente quiere regularizarse, quiere tener los documentos para estar de manera regular en el país, entonces corren a quien les pueda brindar ayuda para hacerlo. Entonces decidimos que ya vamos a empezar a montar una logística para tener con las asociaciones de venezolanos como protagonistas, cada una oficina de atención con lo básico que necesita la población venezolana. Escáneres, computadores, internet, y con eso la gente está perfectamente alfabetizada en el tema digital para que nosotros le demos las condiciones. Y obviamente asesoría, mire, son estos papeles, esto. Lo que pasa es que nosotros hemos estado hablando bastante con el gobierno sobre buscar una salida legal que no requiera una nueva ley. Y la encontramos. Pero esperamos que el nuevo gobierno la implemente pronto. Entonces eso implica ese tipo de flexibilidades, que son básicamente los documentos, escanearlos, meterlos por la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos lo estudien, lo aprueben, poder pagar en línea. Incluso hemos mirado quién podía hacer el transporte de documentos como pasaportes y demás, y buscamos empresas venezolanas y por ejemplo Liberty Express dijo estamos listos si eso se requiere hacer, y lo hemos hablado claramente con el gobierno. Igual la banca venezolana está dispuesta también a hacer las transacciones que se puedan hacer para este tipo de pagos de costos que tengan que ver con los visados. Entonces estamos en un trabajo técnico, en un trabajo de apoyo al gobierno, pero los que toman las decisiones con toda la soberanía y la autonomía que cada país tiene en el tema migratorio es el gobierno dominicano. Pero desde las organizaciones sociales y desde la OIM estamos preparándonos para que si el gobierno dice ya, nosotros tengamos una capacidad de respuesta muy rápida, de poner gente en esos 8 puestos, de tener ya los equipos, de tener las oficinas y de responder con el liderazgo o sea, quienes asesorarían realmente a la gente venezolana deben ser población venezolana que le diga esto se hace de esta y esta manera. Tienen todas las capacidades para hacerlo. Y es una experiencia muy interesante cuando la gente sale de las condiciones donde está y aporta. Por ejemplo, hace poco decidimos montar una microempresa de textiles pequeña en uno de los municipios donde la Unión Europea nos apoya con el tema de apoyo al desarrollo local. Y la señora que dirige la empresa, que es una venezolana que es diseñadora de modas profesional y acaba de dejar de trabajar en un supermercado para ejercer desde su profesión. Entonces, digamos, el primer pedido de mascarillas que nosotros que íbamos a comprar, pues lo vamos a mandar a hacer en la empresa que acabamos de ayudar a formar. Y le estamos diciendo a las otras agencias de Naciones Unidas que si van a comprar mascarillas, nosotros le tenemos la empresa que se las vende. Entonces, y vamos a mirar con otros sectores qué tipo de indumentaria y cosas se pueden vender también al sector salud y demás. Pero eso demuestra es cómo la población venezolana con su capacidad puede aportar mucho más si realmente logramos encontrar el clic entre su formación, su conocimiento, su interés de aportar, y la gente es mucho más feliz saliendo de algo que no tiene nada que ver con lo que ha querido en su vida y poder estar en sus campos profesionales. Sin duda, trabajar y ejercer una profesión fuera del país, la verdad que es bastante reconfortante y
y tranquiliza al migrante. Se lo digo por experiencia propia, que la estoy Pues viviendo. vamos a pedirle a nuestro invitado que se mude a Chile. Sí, eso también iba a ser ese comentario. Ojalá su trabajo, o lo bueno de su trabajo, se replique por todo el continente, que en Colombia, en Ecuador, en Sí, Chile, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en todos lados esté esta sinergia entre la población migrante, ojalá la venezolana, y Claro, su oficina, su misión. Hay esta sinergia de trabajo porque al fin y al cabo salen beneficiados todos los claro, es que, migrantes, en este caso los miren, venezolanos, y su misión. hay asociaciones de venezolanos aquí como Funcover, por ejemplo, que trabaja con nosotros hace 3 años. Yo podría decirles que ellos han manejado fácilmente la mitad del presupuesto que nos han ido asignando donantes para irradiar hacia la población venezolana. Y son administradores, comunicadores, trabajadores sociales, abogados, que están dentro de esa asociación haciendo el trabajo desde su campo profesional. Hay la iniciativa de Globalízate Radio, donde están Hugo y Gina, que eran periodistas reconocidos en Venezuela, que tienen ahora una plataforma que la OIM apoya, y les pasa lo mismo. Yo creo que Gina estaba de recepcionista en algún lado o algo así, y vuelve a ser la profesional de todas las calidades tremenda humanas. profesional. Entonces, digamos que es fundamental eso para también afrontar las diversas complejidades que tiene un desafío migratorio de integrarse. Si uno no lo hace desde su esencia y que lo realice en lo que haga, se vuelve mucho más difícil, mucho más frustrante y realmente es un desafío para toda la población venezolana que tiene unas grandes capacidades, estar sintiendo que nada, que le toca hacer lo que sea. Y eso tenemos que pasar esa página. Tenemos nosotros quienes creemos que ustedes son actores del desarrollo. Ustedes no son gente pasiva que está sentada con una mano tirada. Incluso en estos momentos que nosotros hacemos tanta asistencia humanitaria porque la gente se quedó sin manera de trabajar. Entonces toca recurrir a la asistencia, pero digamos siempre decimos, bueno, estamos en una etapa en que toca dar asistencia. Pero digamos, nuestro mayor interés no es dar asistencia, es contribuir a la integración y a la inclusión y a que la gente vuele y viva y pueda ser feliz desde su campo, su experiencia y esté en lo que quiere hacer. Entonces es un tema que tiene que ver mucho con la emocionalidad y con el sentirse en medio de todo lo que han dejado atrás, que su vida cambió totalmente, que les ha tocado vivir en condiciones totalmente distintas, que por lo menos haya organismos, primero, que creemos que son los protagonistas, y segundo, que apostamos porque lideren su propio proceso. Es decir, y en la medida en que podamos ir insertando más profesionales a la cualificación digamos, de empresas, de servicios, de producción, creo que realmente se va a entender mucho más el aporte de la población venezolana en un país como este, en una isla como esta. Nosotros creemos firmemente en que eso es así y cada vez que podamos apoyar en esa línea lo haremos, ¿no? Es una convicción absoluta y además tenemos una excelente relación con la comunidad venezolana. La última teleconferencia con ellos, que fue esta semana, coordinando esto de cómo dábamos las asistencias, en qué estábamos, cómo iba la cosa, cómo le fue a usted, cuenten, y reflexionar y construir colectivamente el proceso. Empezamos a las 5 de la tarde y eran las 8:30 de la noche y no queríamos acabar hasta que todos, bueno, me toca ir a hacer comida. Entonces, pero hay una construcción colectiva de este proceso donde nosotros saludamos mucho la riqueza y también la alegría de la gente venezolana en medio de estas circunstancias tan complejas. Bien. Bueno, extraordinario. Sí. Extraordinario. Mire que cuando vea bailar a Gina Caldera, usted va a descubrir a una talentosa zuliana venezolana capaz de dar clases de baile, de merengue dominicano. Claro, sé que estuvo en danza contemporánea hasta no sé cuántos años. Sí, señor. Sí, Baila claro. muy bien. Muy Bien, bien. Mira, el nuevo gobierno dominicano es receptivo con la situación venezolana.
Sí, sí, bastante. Y de hecho, Qué bueno. estamos muy cerca ya, les hemos dejado que reciban sus entidades, tomen un poco el concepto, pero yo creo que Claro, claro. rápidamente en las próximas semanas tendremos una agenda rápida en el tema, porque primero técnicamente conocen el tema. Y lo que nosotros haríamos sería actualizar y afinar detalles, ¿no? Mire, los temas legales, estos son los papeles que piden en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Migración, esto es lo que hay que facilitar. Con esto no tienen problema los venezolanos, lo pueden cumplir, sus limitaciones están aquí, usted puede flexibilizar esto. Es decir, hay un trabajo técnico que es importante aportarlo como insumos para las decisiones del gobierno. Pero como les decía, nosotros sentimos que estamos con gente que llegó no a aprender, digamos, no es este ejercicio que nos pasa en muchos países del mundo, que hay políticos que aceptan cualquier cargo y llegan a, yo aprendo ahí sentado. No, en este caso, el presidente Abinader fue muy cuidadoso con el tema y ha hecho un equipo de excelencia en el tema migratorio. Entonces yo creo que de entrada uno se sienta con actores que tiene ganado todo el conocimiento en el tema y más bien tratar de ayudarles en las decisiones. Y el rol nuestro de Naciones Unidas es construir y apoyar a los gobiernos, pero construir con la gente, digamos. Nuestro organismo son las Naciones Unidas, no los gobiernos unidos, que por supuesto nos debemos a los gobiernos, son nuestra asamblea y trabajamos en cooperación técnica con ellos, Claro. pero un concepto de nación incluye a la gente. Y por eso la construcción de unas Naciones Unidas hace parte de construir con la gente y en este ámbito con la gente venezolana que está, por lo menos en mi campo de acción y de trabajo, que es la República Dominicana. Nosotros como Naciones Unidas estamos comprometidos con la gente venezolana que está en la República Dominicana. Qué bien. Bien, amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, vieron y escucharon al doctor Josué Gastelbondo. Él es el jefe de la misión de la Organización Internacional de Migraciones en la República Dominicana. Doctor, yo le quiero dar las gracias por estos minutos en el programa, felicitarlo públicamente por su gran trabajo que viene haciendo con los migrantes y con los extranjeros y particularmente con los venezolanos en la República Dominicana. Espero y aspiro que su trabajo se replique, como dije anteriormente, no solamente por el continente sudamericano, sino por todo el mundo, porque los venezolanos estamos por todo el mundo debido a esta situación que vive en nuestro país. Así que le agradezco. No sé si Rafael Galicia quiere un mensaje final para ya despedir el programa. Gracias, que se mude a Chile, que se mude a Santiago de Chile. ¿Cuándo abre la OIM una oficina en Santiago de Chile? No, Porque esa labor... la tiene abierta, nos toca es hacer el clic entre ustedes y el jefe de misión de Chile, que es una excelente Claro, persona. no me queda otra cosa que decir, ustedes están actuando como una especie de ángel de la guarda de los venezolanos migrantes por el mundo, bueno, y República Dominicana, veo que hay atención a nuestros hermanos y hermanas. No, muchísimas gracias. Y yo No, creo que hay que hacer una segunda parte de este programa, porque quedaron muchos temas. Quedaron muchos muchas temas. gracias a ustedes. Nosotros la verdad nos sentimos afortunados de tener mucho trabajo por hacer, nos sentimos afortunados de estar del lado de quienes podemos ayudar en un momento como este y por eso nos sentimos afortunados de trabajar con las organizaciones y con la población venezolana para su propio desarrollo. Somos nosotros los que estamos agradecidos con ustedes por crear esta alianza y por trabajar juntos. Bien, amigas y amigos del programa 8 Columnas, ahora sí llegamos al final del programa. Vieron y escucharon a Josué Gastelbondo, jefe de la misión de la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones en la República Dominicana. Si llegaron a esta parte final del programa, no me queda más que agradecerles y hacerles nuevamente la invitación a que se suscriban en nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Rafael Galicia TV. Usted se suscribe al canal. Si le gusta el video, dele like y compártalo con sus contactos para que más personas conozcan cómo están nuestros hermanos venezolanos en República Dominicana. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano, al pueblo latinoamericano y a la República Dominicana. Gracias.
Y gracias Colombia también porque ha recibido con amor a nuestros compatriotas.